Hola, muy buenas. En esta videolección vamos a aprender la argumentación. Como bien figura en la definición, una argumentación consiste en un texto que pretende defender una idea aportando una serie de razones. Por lo tanto, si se aportan razones de una persona que piensa una idea, se aportará la opinión del autor, a diferencia de la argumentación, como hemos visto anteriormente, que simplemente transmite información pero no tenía la opinión del autor. En este caso, sí hay opinión porque defendemos una idea, por lo tanto, es una argumentación. A partir de ahora, la idea que vamos a defender la llamamos tesis, como bien figura aquí, y las razones que vamos a aportar para defender la idea que tengamos son los argumentos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, toda argumentación se compone de una tesis y de argumentos que van a defender esa tesis, ¿de acuerdo? Pensad, por ejemplo, si estamos a favor o en contra del uso del coche eléctrico en las ciudades. Pues en ese caso, si estoy a favor, digo que mi tesis es estoy a favor del uso del coche eléctrico en las ciudades, y las razones pues son los argumentos. Pues el argumento que puedes aportar es porque ayudan a que haya menos contaminación, ayudan a regular el tráfico porque son coches que funcionan más despacio, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos dos tipos de argumentación. Podemos tener una argumentación deductiva, que es aquella que, según estamos leyendo la argumentación o la estamos escuchando, se parte de la idea que se defiende de la tesis y luego se muestran los argumentos, las razones para defender esa tesis inicial. O tenemos una argumentación inductiva, que es al contrario, con forma de pirámide invertida. En lugar de empezar explicando cuál es la idea que voy a defender, se empiezan dando los argumentos y finalmente se acaba dando esta es la idea que defiendo, ¿de acuerdo? Es decir, de los argumentos a la tesis, al contrario de la deductiva. Tenemos diferentes tipos de argumentos, ¿de acuerdo? Que existen. Podemos tener argumentos basados en la experiencia personal, decir lo que a uno le ha sucedido y por eso piensa lo que piensa sobre algo, es un argumento o son argumentos basados en la experiencia personal. Por otro lado, tenemos los argumentos basados en la comparación. Cuando cogemos algo A y lo comparamos con algo B para defender una idea nuestra, por ejemplo, comparar el uso del coche eléctrico con el coche que funciona con gasolina o con diésel, lo comparamos para defender que es mejor el eléctrico, estoy utilizando un argumento basado en la comparación. Por otro lado, podemos tener citas de autoridad, es decir, nombramos lo que ha dicho una persona que es intelectualmente reconocida, ¿de acuerdo? Y conocida por todos los que escuchen o lean esa argumentación, y yo me baso en lo que dijo esa persona para defender que yo tengo razón porque lo dijo esa persona. Por ejemplo, si dijéramos, como dijo Einstein, por ejemplo, como dijo Miguel de Cervantes, ¿de acuerdo? Apoyamos una cita de autoridad. También podemos tener argumentos basados en la causa y consecuencia, es decir, se indican esto ha sucedido por esto o como suceda esto va a suceder esto otro, ¿de acuerdo? Y por último, la opinión generalizada. La opinión generalizada estamos muy acostumbrados a, a verlo, sobre todo en los anuncios publicitarios, que ya veremos más adelante que los anuncios publicitarios son una forma de argumentación porque pretenden convencerte, pretenden persuadirte, cambiar tu forma de pensar, que es lo que pretende una argumentación, por lo tanto también lo es. La opinión generalizada pues consiste en como un grupo mayoritario piensa esto, lo voy a utilizar como argumento para intentar que tú pienses lo mismo. Por ejemplo, cuando aparecen los anuncios, 7 de cada 10 personas está de acuerdo en que este producto funciona. Pues eso es una opinión generalizada, ¿de acuerdo? O decir, la mayoría de los usuarios de esta aplicación consideran que es muy útil para la vida diaria. Pues la mayoría de los usuarios, ahí se está utilizando un argumento con una opinión generalizada para intentar que tú estés de acuerdo, porque como lo piensa mucha gente, yo voy a intentar que tú también. ¿De acuerdo? Vale, y por último, los argumentos que apelan al corazón, que esto es una cosa muy interesante y que se utiliza muchísimo para anuncios de tipo institucional del gobierno, del Ministerio de Sanidad, tal. Por ejemplo, cuando se utiliza no abandones a tu perro porque él nunca lo haría. Son argumentos que pretenden apelar al corazón, a los sentimientos de las personas que reciban dicho argumento para tocar la fibra sensible, para calar de manera
emocional, sentimental en el receptor y así atraerlo a una tesis, atraerlo a una idea que se esté defendiendo. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a pasar ahora a qué rasgos lingüísticos tiene una argumentación. Pues el primero de todos los rasgos lingüísticos que tiene es el predominio de la función representativa, informar de algo exactamente igual que la exposición. A diferencia, sí que va a tener verbos en primera y segunda persona, creo, pienso, pensaréis, creéis, ¿de acuerdo? Lenguaje connotativo, ya no va a ser un lenguaje denotativo que no expresaba opinión como en la exposición, ya va a ser un lenguaje connotativo que va a expresar opinión, porque quiero defender una tesis con unos argumentos, ¿de acuerdo? También va a hacerse uso de verbos de pensamiento y de habla, verbos del tipo creer, opinar, pensar, afirmar, ¿de acuerdo? Etcétera. Y finalmente el uso de conectores discursivos. ¿Por qué? No obstante, en consecuencia, por un lado, por otro, en primer lugar, en definitiva, a continuación, etcétera, etcétera. Hay mucho, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la argumentación. Espero que lo hayáis entendido. Si no, me preguntáis todas las dudas que tengáis. Un abrazo a todos.